precisar bien, la encuesta nosotros la publicamos el domingo 25 de junio. Es una encuesta a los 6 meses de gobierno. Creo que la República creo que ha publicado algunos datos más, pero sobre esa misma encuesta. No hemos hecho una nueva encuesta. O sea, es la que había en el mes de junio. Entonces, efectivamente, la aprobación de la presidenta es una de las más bajas, aunque solamente hay una diferencia con la aprobación que tuvo en enero. Cuando ella cumple un mes de gobierno, a inicios de enero, nosotros como IEP, aparte de la República, hicimos una encuesta. Entonces, la desaprobación era similar al porcentaje de personas que en diciembre, porque también preguntamos en diciembre, cuando ella asumió el poder, preguntamos si estaban de acuerdo o en desacuerdo con que ella hubiera asumido el poder en la presidencia. Y el 71% estaba en desacuerdo. Entonces, ella ya empieza su gobierno con esta poca legitimidad, ¿no? O sea, si 71% no está de acuerdo con su gobierno y luego la desaprueba básicamente el mismo porcentaje, ahí hay un problema. Y en lo que hemos visto a lo largo de los meses es que esta baja aprobación se ha mantenido tal cual, sin cambios en realidad. Y sí disminuye en el mes de junio y probablemente sí disminuya un poquito en el mes de julio, ¿no? Que vienen las protestas. Disminuye con respecto a inicios de su gobierno. No a mayo, abril, sino que justo una de las cosas que llama la atención, tanto en el caso de la presidenta como del Congreso, es que no solamente tiene las cifras más bajas, nosotros solemos tener cifras muy bajas de aprobación al presidente y al Congreso, pero incluso para nuestros estándares de lo que es bajo, estas son aún más bajas, pero se mantienen en el tiempo. Es sorprendente ver cómo un gobierno tan precario como el de Boluarte, un Congreso con tanta falta de representación, porque la gente no siente que lo representa y no lo aprueba, solo 6% lo aprueba, se mantiene con esos mínimos porcentajes, ¿no? Ahora, Patricia, es, digamos, de alguna manera sintomático también analizar la actitud que tienen ambos poderes del Estado frente a las encuestas, porque cada día que pasa y cada semana que vivimos los peruanos, pues pareciera que nuestros políticos lamentablemente se esmeran por continuar con estos índices de desaprobación tan altos, ¿no? Y de un incremento, diría yo, que hasta galopante. Sí, o sea, a mí eso me sorprende, ¿no? O sea, me sorprende, no sé hasta qué punto es una falta de conexión con la realidad, porque el congresista que va sin toda la protección, que va al lugar donde fue elegido, no es bien recibido, ¿no? En ningún caso, en general. Y además, o es desconexión o es... llega un momento en que solo es importante para ellos su propio beneficio personal que saben que tienen que acumular lo que puedan de poder y de riqueza en los meses que vienen, ¿no? O sea, y esperando que no haya nuevas elecciones tal como quiere más del 80% de la población. Sí, Patricia, ahora estoy en la región de Puno, una de las regiones que tiene un alto porcentaje de desaprobación a la presidenta Dina Boluarte, y como se ha podido esbozar en estos días, es la gente de la zona rural quien también va a mostrar su rechazo en esta movilización que se está planteando para este 19 de julio. Entonces, este porcentaje y esta evaluación que hace propiamente el IEP, ¿podría disminuir más de lo que ya ha disminuido? ¿Cuál sería el panorama después del 19 de julio? A ver, en el sur tiene una muy baja aprobación en general y no ha cambiado, o sea, no hay cambios. Ella está en el sur, prácticamente tiene los mismos niveles de desaprobación, digamos. Vamos a hablar de desaprobación porque es lo más alto que encontramos, ¿no? Está entre 80 y 84, es lo mismo. No importa si es 80, 81, 82, o sea, estadísticamente es lo mismo. O sea, no ha variado su aprobación. Donde ha habido una variación en el último mes de junio con respecto a mayo es en el caso de la región centro. Yo no quiero decir que no aumente la desaprobación en Puno y en el sur en general, es básicamente porque es muy baja. Es la más baja que uno encuentra
cuando ve a las macrozonas, ¿no? Porque nosotros trabajamos con las macrozonas y lo que encontramos es que en el sur, si a nivel nacional la aprueba un 12%, en el sur la aprueba un 8%, ¿no? Y en el centro 7%. Entonces son porcentajes ya prácticamente mínimos. Entonces no sé en qué medida pueden cambiar un poco más, prácticamente hacer básicamente el margen de error. Pero sobre todo en Puno, porque nosotros hacemos, o sea, cuando hacemos las encuestas y hacemos otros estudios también, sí encontramos muchas ganas de las personas que nos contestan de hablar de los temas de política, mucha desconfianza, mucha molestia con respecto a cómo los han maltratado los medios de comunicación, cómo los han estigmatizado, y también desconfianza, ¿no? Con respecto a la información que les saquemos, ¿no? Dado que piensan que el Estado o el gobierno está un poco detrás de eso para identificarlos y para amedrentarlos e impedir que ellos hagan las protestas como tienen derecho, ¿no? Sí, en el sur es evidente que incluso no solamente con las empresas encuestadoras, sino también con los propios medios de comunicación, sienten esa desconfianza por todo lo que se ha vivido en diciembre y en enero. Pero en otras regiones, entendemos que, por ejemplo, en Lima, en otras regiones el porcentaje, como lo señala, es del 12%. ¿Se puede entender un poco más a profundidad por qué motivo, por qué la desaprueban, por cómo ha venido llevando este gobierno, o es otra la lectura de la población? A ver, en Lima la aprueba la aprueba el 18%, a diferencia del sur, digamos, que la aprueba el 8%, ¿no? Es una diferencia de 10 puntos, porque en promedio nacional es 12%, pero en Lima es 18%, o sea que es una aprobación baja igual, pero en comparación, digamos, puede decirse que en Lima sí tiene una mayor aprobación. Yo básicamente creo que en las zonas rurales y en la zona sur y entre los votantes del expresidente Castillo está el hecho de que no la querían a ella como presidenta y la ven como una usurpadora. Y tienen una lectura un poco confusa de la realidad, pensando que el señor Castillo no planteó un golpe de Estado, ¿no? Como sí lo hizo. Entonces, incluso los grupos que piden su liberación y que se reincorpore, que felizmente son los menores, creo que tienen esa confusión de lo que significa la democracia. No es así, ¿no? Entonces, creo que ese es el grupo que la desaprueba por, entre comillas, su falta de lealtad, ¿no? Cuando simplemente sí le correspondía a ella asumir el gobierno. Ahora, dada la crisis política que teníamos, le correspondía asumir el gobierno, pero la salida idónea hubiera sido, ya, yo asumo el gobierno y convoco elecciones, ¿no? Y nos hubiéramos evitado tantos muertos, tanta crisis, tanto problema que estamos teniendo. Pero bueno, no lo hizo. Y en los otros sectores, algunos que apoyan al Congreso, porque creo que ya identifican al Congreso con Dina Boluarte, esos sectores la aprueban ahora momentáneamente, ¿no? O sea, no va a ser una aprobación eterna. La aprueban porque para ellos es mejor que Castillo. Y incluso la gente que se considera, o que, no solo que se considere, porque varios se consideran democráticos, ¿no? Pero la gente que tiene unas ideas más claras de lo que significa vivir bajo un régimen democrático, incluso esas personas tampoco son afines a Dina Boluarte por la violación de derechos humanos a la que nos hemos visto como país, ¿no? Que hemos visto lo que ha sucedido con las protestas y con las muertes, que hasta ahora no se investigan y no se sancionan. Entonces, tiene como diferentes sectores de desaprobación, y su aprobación es básicamente, creo, a quienes son de derecha, quienes son de niveles socioeconómicos más altos, quienes detestaban a Castillo, obviamente, y quienes piensan que también, y quienes aprueban al Congreso, ¿no? Tal como está actuando. Entonces creo que en eso basa su poder, pero es un poder muy endeble y muy temporal, que se puede ir en cualquier momento, ¿no? Ahora, es importante también, Patricia, quería analizar contigo esta pregunta que se hace en la encuesta y que ha publicado también el diario La República, ¿no? Relacionado a cómo piensa las personas o cómo perciben las personas al gobierno de Dina Boluarte
si es mejor, si es igual o si es peor que el del expresidente Pedro Castillo, y hay un 51% bastante contundente que considera que es peor y un 27% que es igual, ¿no? Prácticamente lo mismo. Comentemos estas cifras, por favor. Sí, eso es un tema bueno, interesante, y creo que cuando se publicó parece que causó mucho revuelo, digamos, ¿no? Porque en realidad nosotros teníamos un gobierno muy malo, ¿no? Como digo, puede haber gente que quizá crea que el gobierno de Castillo fue bueno, pero la evidencia no lo sostiene. Fue un gobierno además corrupto también, pero si eso que era malo es mejor que tú, entonces ahí hay un problema serio, ¿no? Desde el punto de vista de la ciudadanía. Y esa cifra que tú dices de 51% que dice que es peor, en el sur llega a 67%, ¿no? Y creo que es la cifra más alta, y en Oriente 63%. O sea, sí hay, justo los sectores que más la desaprueban creen que su gobierno es peor. Imagínate, 7 de cada 10, prácticamente 7 de cada 10 personas que viven en el sur creen que su gobierno es peor que el de Castillo. Entonces sí creo que ahí es una llamada de atención para el gobierno, que piensa que hace las cosas bien, pero tiene una deuda enorme que no entiendo cómo no es capaz de asumirla, ¿no? Una deuda enorme por las vidas que se han perdido, porque además, y acá quizá me estoy saliendo un poquito del tema, ya pensando en otras encuestas que hemos hecho sobre las protestas y sobre los derechos humanos. Nosotros hicimos una pregunta sobre si pensaba que en las protestas se habían violado los derechos humanos. Pensando además que la palabra derechos humanos, o la frase, la junta, ¿no? Derechos y humanos, para muchos es identificado como una palabra de terroristas, ¿no? Básicamente la denigran de esa manera. Y nos sorprendió un contundente más de 80% que decía que sí. Entonces, tampoco se dan cuenta de que esos apoyos de ciertos pequeños grupos que son de extrema derecha, que no creen en los derechos humanos, no son tantos, pues a nivel nacional son tantos. Y la ciudadanía piensa lo mismo que piensa la CIDH, piensa lo mismo que Human Rights, sin todo el rollo que puede haber tanto de CIDH, de Human Rights, de Amnistía Internacional. No me refiero a que si uno le preguntara, ¿usted coincide con Amnistía Internacional? A lo mejor dicen que no, pero en el fondo finalmente sostienen lo mismo, ¿no? O sea, que hay evidencias de que acá en nuestro país sí se violaron derechos humanos y sí se asesinó a un grupo de ciudadanos que no solo no participaron en las protestas activamente, pero aún así hubieran participado, nunca se les debió haber matado, ¿no? Así es. Y Patricia, en ese mismo sentido y de cara a las manifestaciones que se van a producir en el próximo 19 de julio, ustedes también hicieron una encuesta, una pregunta con un resultado bastante interesante relacionado a la confianza que tenían los peruanos de salir a manifestarse, si es que sentían que se iban a cuidar sus derechos de libre expresión, movilización, etcétera, etcétera, y había un contundente 61%, corrígeme si me equivoco, que consideraba que pues esta situación o sus derechos podían ser vulnerados de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se ve ahora de cara a este 19 de julio? A ver, no hemos vuelto a preguntar cómo ven el tema, porque todavía no ha pasado nada, ¿no? Entonces, no hemos preguntado por la confianza o desconfianza que tenga de que se respeten sus derechos. Pero yo sí creo que lo que encontramos a lo largo de las varias encuestas que hicimos sobre las protestas, encontramos que más del 50% se identificaba con las protestas. Quizás no con todos, ¿no? No con todas las demandas. Obviamente hay gente que se identificaba menos con la liberación de Pedro Castillo. Esta vez lo han planteado de otra manera, con liberación de presos políticos, creo. Pero en todo caso, sí hay una identificación. Pero efectivamente la gente sí siente que ha habido un uso excesivo de la fuerza. Que la mayoría, ¿no? Hay gente que cree que sí se han respetado que las fuerzas del orden han actuado correctamente en la represión que hubo, pero el mayor porcentaje cree que sí ha habido excesos, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la posición que tendría que revertir un poco la reacción de la población
de cara a después del 19 de julio. Se hizo una consulta aquí en Puno y se preguntaba qué tendría que pasar para que la población sureña esté tranquila. La mayoría de ellos, o sea, no hay una posibilidad de que haya diálogo por todo lo que está pasando, incluso por lo que se viene ya viendo en estos momentos al ingreso a Lima. Estas verificaciones, esta incursión de parte de la policía, estas revisiones. Entonces, el ciudadano puneño dice, o sea, no tiene ni una pizca de, por lo menos, de responsabilidad, un mea culpa, y les preguntaba a algunos ciudadanos y decía, ¿qué pasa? ¿Por qué tendría que revertir? Y ellos dicen que ella pida disculpas y que se haga justicia. Y eso no vemos hasta ahora. Entonces, esto tendría que ser también parte de una evaluación con estos resultados de la encuesta para el gobierno. A mí personalmente me parece, lamentablemente, que el gobierno no está queriendo evaluar nada con base a la evidencia y a lo que diga la población, ¿no? Porque de hace meses la población le dice que haya nuevas elecciones y no hay la menor intención de hacerlas. Entonces, para empezar, ¿no? Entonces, creo que, o sea, podríamos decir que sí. Obviamente, creo que la gente no dimensiona y me gusta que tú estés participando desde Puno, no dimensiona el dolor que se siente por perder a un ser querido de manera tan brutal y porque toda una región pierda personas tan injustamente, ¿no? Entonces, creo que ese dolor no se siente desde Lima y peor aún hay grupos que lo denigran, ¿no? Identificándolo, pues, como que se merecían haber muerto, ¿no? Entonces, creo que hay esta deuda de empatía, un mínimo de empatía y obviamente pedir perdón, pero no puede hacer eso, no lo va a hacer porque su discurso ha sido totalmente contrario, ¿no? Que las fuerzas del orden actuaron de manera inmaculada, que la señora no tiene comando, que no tenía mando sobre las fuerzas del orden, en fin, lo cual es falso, pero creo que no va a suceder porque es como una persona que se ve acorralada en sus errores, ¿no? Llega un momento en que tuvo que admitirlos en su momento, ya no los admitió y se mantiene en el error, porque no tiene la fuerza como para que admitir el error y seguir adelante. Creo que eso muestra el hecho de no pedir perdón y de no hacer las cosas correctamente en lo que se refiere a las investigaciones y a las sanciones, solo muestra una debilidad de parte del gobierno, ¿no? Patricia, muchas gracias por haber estado con nosotros en Nativa Fondo. Ha sido Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos